Bueno, a continuación vamos a pasar a dar la palabra al doctor Carl McLaughlin, natural de Belfast, en Irlanda del Norte. Él es profesor titular de traducción e interpretación en la Manchester Metropolitan University en Inglaterra. Anteriormente fue profesor de las universidades de La Laguna, Bradford y Leeds. Es autor de la única tesis doctoral hasta la fecha sobre la escritora yerenense Catalina Clara Ramírez de Guzmán y coautor de una edición moderna de su obra poética. Por cierto, esta obra se presentó en Llerena en su día. En el último año ha publicado varios artículos sobre los vínculos de la autora con las academias literarias de la época y sobre su poesía de circunstancias, en particular los versos que tratan temas familiares y domésticos. Es autora además de un nuevo libro que saldrá en breve y que recoge diversas metodologías para la enseñanza de los textos clásicos de la literatura española a los estudiantes del siglo XXI. Además de profesor universitario, Carl es intérprete profesional y trabaja, cuando sus obligaciones docentes se lo permiten, para organismos internacionales como las Naciones Unidas, el Comité Olímpico Internacional y la Comisión Europea. Por último, reseñar que es también periodista, habiendo sido corresponsal durante muchos años de varios medios de comunicación ingleses en nuestro país. En el ámbito deportivo, por otra parte, estando ya en Manchester, fue comentarista de Estudio Estadio para temas de la Premier Liga inglesa durante la temporada 2016-2017. Bueno, y ya sin más, le voy a dar la palabra al profesor Carl McLaughlin, que nos va a ofrecer la conferencia titulada Enemistades, intrigas y rumores, la difícil relación de la familia Catalina Clara Ramírez de Guzmán con el Tribunal de la Inquisición yerenense. Tiene la palabra, profesor. En inglés, ¿no? Bien, gracias. Quería empezar mi conferencia agradeciendo al excelentísimo Ayuntamiento de Llerena, a Valentín, que ya nos conocemos, en particular a Francisco Mateo y a la Sociedad Extremeña de Historia, su amable invitación para dirigirme a ustedes esta tarde con motivo de la presentación de las 20º Jornadas de Historia en Llerena. Hace muchos años, más de los que quiero recordar, cuando comenzaron mis labores de investigación sobre la escritora Catalina Clara Ramírez de Guzmán, jamás pensé por un momento que mi trabajo me llevaría a pronunciar una conferencia pública en su ciudad natal, 400 años después de su nacimiento. Así que es un honor poder compartir con personas de su lugar de origen algo de mis conocimientos sobre la familia, que se deben no solo a mis propias pesquisas en archivos y bibliotecas a lo largo de estos años, sino a las valiosas aportaciones realizadas por investigadores de la talla de Joaquín de Entrambas-Aguas, con sus publicaciones sobre los ilustres parientes de Catalina Clara, por ejemplo, Lorenzo Ramírez de Prado, del que hablaremos más adelante. Y Entrambas-Aguas me puso con una nota a pie de página sobre la pista de las relaciones de la familia con la Inquisición, que es el tema que nos ocupa esta tarde. También debo agradecer las aportaciones de otras personas que han publicado valiosos estudios sobre la familia Ramírez de Guzmán, sobre Llerena y sobre la época. Entre ellas, esas personas, Arturo Gazú, Antonio Carrasco y más recientemente, y espero que no le importe que le cite aquí, Luis Garraín, su libro Llerena, sus calles, no me acuerdo exactamente, ha sido un libro fascinante para mí. Y hay un personaje en ese libro, del que voy a hablar más adelante, para cambiar un poquito la imagen que se tiene aquí de ese personaje. Se llama Pedro Llerena Bracamonte. Pero en vez de hablar sobre Catalina Clara, que ya tuve, como se ha comentado, ocasión de tratar aquí en enero del 2011, creo recordar, en esta misma sala, cuando presenté con Arantxa Borrachero
nuestra nueva edición de sus versos, hoy quería centrar mi atención en otra, como bien lo ha dicho Valentín, otra institución de Llerena, la Inquisición, y ofrecer algunas pinceladas sobre cómo los fondos documentales del Archivo Histórico Nacional y otros archivos han servido para formar una imagen más certera, por no decir polémica, como ya veremos, de la familia de nuestra autora. Si nos funciona. ¿Puedes dar al siguiente, por favor? Ah, perdón. Ahora sí. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de documentos de este tipo, que sé que no se leen muy bien ahí, pero verán que he encontrado en un documento de la Inquisición una pequeña referencia a un proceso contra Catalina Clara y su hermana Beatriz. También una referencia al padre de Catalina Clara, Francisco Ramírez Guerrero, quien, según este documento, amenazó de muerte a un inquisidor. Enemistades, intrigas y rumores. Valentín, atento, ¿eh? Para contextualizar mi conferencia, convendría dedicar unas breves palabras a la Inquisición, o para darle su título oficial, al Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. Seguramente ya lo sabrán, pero, como ya han apuntado varios estudiosos del tema, fue creada en 1478, después de que los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, fueran convencidos por frailes dominicos durante una visita prolongada a Sevilla que los conversos judíos y en menor grado los moriscos seguían ejerciendo su religión en secreto y por tanto constituían una seria amenaza para la ortodoxia religiosa de España. A su vez, los reyes católicos convencieron al Papa Sixto IV para que promulgara la correspondiente bula para la creación de la Inquisición en España, y poco después nombraron a Tomás de Torquemada primer inquisidor general. Pero no fue el primer instrumento de persecución religiosa que recibiera el nombre de Inquisición. De hecho, tuvo un antecedente en el siglo XII, en plena época medieval. No obstante, como vemos aquí, la Inquisición española fue muy distinta. Duró más de 3 siglos. No fue abolida hasta 1834. Su época de actividad más intensa fueron los siglos XVI y XVII. Se crearon tribunales permanentes a lo largo y ancho de España, en 12 ciudades del entonces Reino de Castilla, entre ellas Sevilla, Granada y Toledo, y otras 6 en el Reino de Aragón, incluyendo Barcelona y Valencia. Y también se crearon tribunales permanentes en los territorios bajo dominio español, tales como Sicilia, México y Perú. Y aquí tienen un mapa donde se indican los distritos de la Inquisición y se ve a Llerena con el año de creación del tribunal. Por sus poderes, jurisdicción y métodos, por no decir el impacto directo que tuvo sobre las vidas de la población, fue, según muchos, la institución más temible y temida de la historia. Se barajan cifras muy distintas en cuanto a la en cuanto al número de personas que murieron a manos de la Inquisición. Incluso algunos historiadores estiman en varios millones las vidas perdidas. Según las fuentes, podrían haber sido entre 30.000 hasta 300.000. No obstante, según la información publicada por el Vaticano, la cifra real es muy inferior. Agostino Borromeo, editor de un extenso volumen, casi 800 páginas, publicado en 2004, que recoge las conclusiones de expertos de todo el mundo que participaron en el simposio
internacional celebrado en el Vaticano en 1998, afirma que menos del 2% de las 125.000 personas juzgadas por delitos de herejía en España fueron ejecutados. No es mi intención en esta conferencia repasar la historia y las prácticas oscuras de la Inquisición, ya que han sido objeto de atención de ilustres historiadores como Henry Kamen, Joseph Pérez y otros. En su lugar, propongo, y aceptando la invitación hecha por Francisco Mateos, centrarme en un aspecto menos estudiado, a saber, la información sobre individuos y familias que podemos extraer de la abundante documentación existente en los legajos de la Inquisición del Archivo Histórico Nacional de Madrid. Dichos archivos incluyen, entre otros dosieres, la extensa correspondencia remitida a Madrid por los funcionarios inquisitoriales que fueron enviados no solo para investigar a los acusados de delitos contra la fe, sino para recabar información sobre los aspirantes a los distintos cargos de la institución. Estas actuaciones incluían la verificación minuciosa de documentos antiguos, por ejemplo, las listas de personas castigadas por delitos contra la fe, el repaso con lupa de árboles genealógicos para identificar posibles apellidos sospechosos, como McLaughlin, por ejemplo, y el interrogatorio de personas que conocían a los aspirantes. Los archivos mencionados fueron de inestimable ayuda durante mis indagaciones sobre los antecedentes familiares de Catalina Clara Ramírez de Guzmán, una escritora poco común de la época. Poco común no solo por ser una mujer muy culta con una gran formación literaria, que no se casó nunca ni tomó el hábito de monja, sino por escribir poesía ingeniosa, jocosa y satírica, como veremos al final de mi intervención. Casi 120 de sus poemas durmieron plácidamente sin despertar la atención en dos manuscritos de la Biblioteca Nacional de Madrid durante varios siglos. Sabemos, además, por alusiones que aparecen en las obras de otros escritores, que compuso también al menos una comedia y una novela pastoril, esta última probablemente ambientada en Pallares, a escasos 20 kilómetros de Llerena, donde la familia tenía unos viñedos y una casa. Yo no sé si ustedes han visto la obra de Catalina Clara, pero esta es una poesía, un poema de ella, del manuscrito 3917, y pensamos que es el único poema en su letra. Los demás han sido copiados por otras manos. Pero cotejando la letra de este poema con su firma, que aparece en un documento notarial de 1666, creo, cuando se hizo la división de bienes de la familia, un experto en caligrafía nos ha confirmado que se trata de la misma letra. Y eso también ha sido un hallazgo para nosotros. Curiosamente, bueno, pensamos que Catalina Clara no salió mucho, por lo menos no vivió fuera de Llerena. Seguramente habrá acompañado a su padre en sus numerosos viajes a Madrid y a otras partes, pero que sepamos siempre vivía en Llerena. Pero sus versos sí que viajaban. Yo he encontrado en una biblioteca en Toledo este poema, una carta en verso escrita por un sacerdote joven que vivía en la sierra de Butrago, bastante lejos, y es un poema en el que él solicita que ella le envíe sus versos, porque le ha llegado la noticia de esta escritora tan fantástica de Llerena. Entonces, es muy interesante el poema, se nota que intercambiaron versos jocosos
Ella se deja querer, él insiste mucho, etcétera, etcétera. Es muy interesante. Se llama Vicente Díaz de Montoya. Decía que Catalina Clara vivió toda su vida en Llerena, por aquel entonces una ciudad vibrante, con una economía boyante y una importante actividad cultural y eclesiástica. Fue sede de uno de los primeros tribunales de la Inquisición del país y, como seguramente recordarán, saltó a las primeras páginas de los medios de comunicación aquí en todo el mundo a finales de los años 70 del siglo pasado, cuando se descubrieron restos humanos en la torre de la iglesia. Los restos momificados de cientos de personas fueron atribuidos en su momento a la Inquisición, pero luego, gracias a la labor de unos antropólogos, se ha descubierto que no fue así. Me está jugando una mala pasada el... Bueno, Llerena. La elección de Llerena como sede de un tribunal del Santo Oficio puede sorprender, salvo si se tiene en cuenta la presencia de un número importante de familias judías en la Baja Extremadura a finales del siglo XV. Como ya se ha dicho anteriormente, el principal argumento para la creación de la Inquisición fue la identificación y persecución de herejes entre los muchos judeoconversos. Según distintas fuentes, hasta 125 familias en Llerena se habían convertido al catolicismo para evitar su expulsión después del edicto de expulsión de marzo de 1492. Y era natural suponer que su conversión no fuera del todo genuina en algunos casos. Una segunda razón que explica la elección de Llerena habría sido la influencia ejercida por el ilustre llerenense Luis de Zapata, consejero y asesor de los Reyes Católicos. El Tribunal Permanente de Llerena fue creado, se piensa, en 1485. Luis Carraí nos puede iluminar sobre los años iniciales del tribunal y me remito a sus 2 artículos sobre el tema. Es decir, muy pocos años después del establecimiento del primer tribunal del país, en Sevilla. Los de Llerena y Toledo, ciudad de las 3 culturas por excelencia, fueron creados el mismo año. En términos de jurisdicción, hay que tener en cuenta que el de Llerena fue el tercero más grande de Castilla, abarcando más de 500 villas y ciudades y una extensión de unos 40.000 kilómetros cuadrados. Tenía 3 sedes, o 4, entre ellos el edificio que albergaba, y no sé si sigue albergando, el Palacio de Justicia, el Juzgado de Instrucción número 1, creo que es. Hacia finales del siglo XVI se estimaba en unos 50 los funcionarios permanentes empleados por el tribunal. Y entre los procesos de envergadura que se iniciaron desde Llerena y alcanzaron toda Extremadura, podemos citar el proceso de los llamados alumbrados o iluminados, una secta calificada como insidiosa y depravada. Volviendo a la familia de Catalina Clara Ramírez de Guzmán, por fortuna tenemos acceso a importantes datos sobre esta familia, en gran parte porque su tío abuelo, aunque solo 35 años mayor que ella, fue el gran humanista y político Lorenzo Ramírez de Prado. Lorenzo fue objeto de varios procesos de investigación al solicitar su ingreso en la Orden Militar de Santiago en 1629, y el expediente de su candidatura, con las detalladas comprobaciones de sus orígenes familiares, se guarda en el Archivo Histórico Nacional. Pero también hay que tener en cuenta que 4 años antes, en 1625, fue nombrado familiar de la Inquisición en Zafra, de donde era natural. Y, curiosamente,
designó como su representante para todos los trámites relacionados con la solicitud al padre de Catalina Clara, Francisco Ramírez Guerrero, quien pagó en su nombre todos los gastos y honorarios y presentó las pruebas correspondientes para el despacho del título. Hablemos un poco del padre de Catalina Clara. Francisco Ramírez, natural de Fuente de Cantos, cultivaba la amistad y el favor de las figuras más influyentes de Llerena y de su entorno. Además de ser persona de confianza de los condes de la Puebla del Maestre, el marqués de Monasterio y el duque de San Germán, a cuyas familias lauda nuestra poetisa en poesías, mantuvo cordiales relaciones con varias autoridades llenenses, como demuestra el que Diego de Leina, gobernador en 1609, fuese testigo de su boda, y que Francisco Ramírez de Haro, gobernador entre 1641 y 1647, visitara con frecuencia la residencia familiar. Pero no solo era Francisco amigo de personas influyentes, en no pocas ocasiones era enemigo. No tenía reparos a la hora de entrar en litigios con aquellos que entorpecían sus propósitos o que contravenían sus criterios. Por ejemplo, se enfrentó en los tribunales a otro gobernador de Llerena, Pedro González de Dioslava, en 2 ocasiones, y al marqués del Dragón de San Miguel, en una. Y de esta última disputa se conserva no solo el dato histórico en los archivos, sino también la interpretación poética del incidente que hizo su hija. En cierta ocasión, Francisco y su padre insultaron a Bartolomé Caperuzas, oficial de la Inquisición, llamándolo borracho y combinándolo a que se fuese a guardar ganado, lo que resultó en varios días de cárcel para padre e hijo. Y entonces, ahora estoy pensando en el alcalde saliente. El número de enemigos de Francisco fue quizás la razón que le llevó a solicitar en 1636 que se le permitiera, y cito textualmente, entrar y asistir a los ayuntamientos con espada y daga, petición que le fue denegada. Parece evidente de los papeles custodiados en los archivos municipales de Llerena y otros lugares que Francisco despertó la animosidad de muchos vecinos de Llerena por su hábil y, por lo que parece, autoritaria injerencia en los asuntos administrativos de la ciudad, lo que podría explicar la existencia de varias declaraciones desfavorables contra él y su familia durante las actuaciones que se hicieron para determinar la limpieza de su tío Lorenzo Ramírez de Prado. No obstante, el ataque más virulento que se desplegó contra él tuvo lugar durante los últimos años de su vida, y por la incidencia que de seguro tuvo en la biografía de su hija, merece la pena que apuntemos algunos detalles. Pero para ello, tenemos que volver a la mención hecha hace un momento del gobernador Ramírez de Haro con sus frecuentes visitas a la casa familiar. Adquirida en 1607 y valorada medio siglo después en 10.000 ducados, cantidad importante en la época, la casa, situada en la Puerta Nueva de la ciudad, por cierto, tenían otras en el Portal del Pan, en la Plaza Mayor, desde donde seguían las fiestas de la ciudad. Pero digo que esta casa, en la Puerta Nueva, era una de las más impresionantes de Llerena. Y por lo que sabemos, se utilizaba para recibir a visitantes ilustres, entre ellos al mencionado gobernador. En un artículo en el que estudio la comunidad literaria de Llerena durante esa época, sugiero que se utilizaba también para la celebración de academias literarias, en las que habría participado Catalina Clara. El dato
aparentemente inocuo sobre las visitas del gobernador nos llega a través de una fuente muy interesante, un legajo de la sección de Inquisición fechado en 1642, y convendría explicar su origen. Cuando los hermanos de la escritora, Pedro Antonio y Lorenzo, solicitaron la admisión como familiares de la Inquisición, uno de los visitadores del Santo Oficio, Lorenzo Gutiérrez Valverde, declaró que el gobernador Ramírez de Haro estaba incapacitado para dar testimonio imparcial, porque favorecía, y cito, a los pretendientes con exceso, hallándose en su casa con muchas cenas y solfeando con sus hermanas al brasero. Curioso. Pues sí. Antes de seguir, parecen apropiadas unas breves palabras sobre la naturaleza del cargo de familiar al que aspiraban los hermanos de nuestra codicia. Además de los cargos más conocidos de un tribunal de la Inquisición, cargos que se mantuvieron más o menos iguales durante los siglos de existencia del Santo Oficio, de los todopoderosos inquisidores, el fiscal, el alguacil, los calificadores, el receptor, el alcaide, el notario del secreto, el notario del secuestro y el secretario general, existía otro cargo, menor pero muy cotizado, el llamado familiar. Su nombre y origen se remontan a los primeros formatos de la Inquisición allá por la Edad Media, cuando los inquisidores viajaban de lugar en lugar acompañados por hombres de armas que cumplían sus órdenes y les protegían. Dichos hombres formaban parte del séquito oficial del inquisidor y por razones de confianza solían reclutarse entre los parientes inmediatos o lejanos del mismo. De ahí el término familiar. Bueno, se dice que el notario Torquemada, durante los primeros días de la Inquisición instaurada a finales del siglo XV, se hacía acompañar por hasta 250 familiares de distintos grados de parentesco en algunos viajes. No obstante, con el paso de los años, las funciones de estos familiares cambiaron y ya en las últimas décadas del siglo XVI se habían transformado en una especie de cuerpo de policía formado por agentes no remunerados. Eran, por así decirlo, los ojos y los oídos de la Inquisición, sobre todo en las zonas rurales, donde mantenían bajo vigilancia a la población, en particular los sospechosos de participar en actividades judaizantes. No solo cambiaron las funciones, sino también el perfil social de estos familiares. Se reclutaban ya no tanto entre los entornos populares, comerciantes, tenderos, sino entre las élites, es decir, hidalgos e incluso la nobleza. A modo de ejemplo, en Jaén, a mediados del siglo XVII, los 9 familiares del tribunal provenían de la aristocracia local. El cargo se había puesto tan de moda entre estas élites que Felipe IV decidió hacer caja y puso a la venta 300 títulos en el año 1642, que casualmente coincide con el año en que los dos hermanos, Ramírez de Guzmán, presentaron su candidatura. Ser nombrado familiar traía grandes privilegios, entre los cuales podemos citar el derecho a llevar armas, el llamado fuero jurisdiccional y otros. Igual que otros agentes inquisitoriales, solo podía juzgarse a los familiares en un tribunal del Santo Oficio, y se justificaba este fuero como una manera de garantizarles libertad e independencia al no estar sometidos a los mismos magistrados o jueces contra los que, en su caso, tuvieran que actuar. También disfrutaban de importantes exenciones económicas y fiscales,
y de la obligación de hospedar a soldados en sus casas. Este último privilegio, la exención de hospedaje, era de especial importancia en Extremadura debido al conflicto entre España y Portugal a partir del año 1640. Llerena era una importante enclave militar durante los siglos XVI y XVII, dato que recoge la literatura de la época. No sé si se acordarán, pero en la jornada primera del alcalde de Zalamea, por ejemplo, el capitán espera en Zalamea la llegada de su general, don Lope, que viajaba desde Llerena con el grueso de las tropas. Durante el conflicto con Portugal, la población local había soportado grandes incomodidades. De hecho, algunos aspectos de la guerra están presentes en los versos de Catalina Clara, sobre todo su extensa alabanza del capitán general de las tropas españolas y amigo de la familia, el duque de San Germán. Poema en el que la poetisa hace mención de sus victorias en distintas batallas libradas en Extremadura. No obstante, el privilegio concedido a los familiares no siempre se respetaba. En los archivos de la Inquisición podemos ver varias cartas escritas por familiares de aquí en las que se quejaban de tener que alojar a soldados en los años 40 del siglo XVII a pesar de su cargo. Además de las múltiples ventajas que ofrecía el cargo, el prestigio social de la familiatura habría sido un gran atractivo para los hermanos, sobre todo teniendo en cuenta que se había fijado un límite de 25 familiares en el caso del tribunal llenense. En resumen, aunque no eran miembros importantes, tan importantes como el inquisidor o el fiscal, eran miembros bastante temidos en la Inquisición, y la admisión como tal suponía gran prestigio, y en algunos casos daba derecho a colocar en el portal de la casa un escudo indicando esa condición. Los familiares también cumplían funciones ceremoniales, lo que incrementaba su visibilidad dentro de la sociedad. A modo de ejemplo, la relación de un auto de fe celebrado en Granada en mayo de 1593 incluye una descripción de cómo los familiares encabezaban la procesión de penitentes, abriendo camino a los demás a las 7 de la mañana. Y aquí tengo una imagen curiosa, no sé si saben. Hace poco tiempo se vendió en internet el título de familiar expedido aquí en Llerena, que es del año, se ve ahí, 1636, y se vendió en enero de 2017 en internet. No lo compré yo. Pero ahí está. Es el famoso acreditación que se daba a un familiar de la Inquisición. Volviendo a la familia Ramírez de Guzmán y la solicitud de los hermanos de Catalina Clara. Como se ha comentado, la selección de la Inquisición del Archivo Histórico Nacional contiene abundante documentación relacionada con el proceso de investigación de los antecedentes de ambos, proceso que resultó ser mucho más complicado de lo previsto, prolongándose al menos desde 1642 hasta 1646. De los distintos expedientes se desprende que, a raíz de las comprobaciones preliminares ordenadas en 1642, surgieron dudas y discrepancias, y el Consejo de la Inquisición emitió una orden en abril de 1643 para que otros funcionarios partiesen de inmediato hacia Llerena y otras localidades para recabar informaciones adicionales. Y todo ello debido a distintas sorpresas que surgieron durante la fase inicial de lo que se suponía sería un procedimiento rutinario, teniendo en cuenta la influencia y la posición social de la familia.
Sin embargo, una lectura minuciosa de las cartas remitidas a Madrid por los inquisidores enviados a Llerena y otros lugares de Extremadura para investigar los antecedentes de los hermanos demuestra que el proceso fue aprovechado para un ajuste de cuentas por parte de varias personas, entre ellas algún miembro del propio tribunal, celoso quizás de la privilegiada situación de la familia o el deseo de vengarse por agravios pasados. Como ya se ha apuntado aquí, Francisco Ramírez Guerrero era una figura muy conocida en Llerena durante la primera mitad del siglo XVII, ocupando el cargo de regidor perpetuo durante gran parte de ese tiempo. Sin embargo, no le resultó fácil obtener dicho puesto. Sus enemigos en el ayuntamiento, el cabildo, como se llamaba, aprovecharon uno de sus múltiples viajes a la corte para excluirle a él y a sus más allegados de la lista de 12 regidores perpetuos, cargos que se podía comprar por 2.000 ducados a partir de 1629. Y Francisco, lo sabemos por los archivos, tuvo que presentar un recurso formal ante Madrid y en una decisión salomónica, por no decir muy rentable, el Consejo Supremo de Felipe IV optó por aumentar a 20 el número de regidores. Hombre obstinado y seguro de sí mismo, no se escondía a la hora de tomar posiciones en asuntos que consideraba de importancia. A modo de anécdota, promovió sin éxito la cancelación de las corridas de toros en Llerena en 1630 para ahorrar dinero a las arcas municipales. No sé si también hubo intento durante el mandato de Valentín. El mismo año, Francisco denunció al gobernador Pedro González de Villoslada cuando éste impidió el nombramiento de un juez especial para investigar incumplimientos graves de las ordenanzas. Y tampoco tuvo pelos en la lengua a la hora de declarar en 1644 con todo lujo de detalle contra un inquisidor, Diego de la Fuente Pereda, acusado del, cito, galanteo a una doncella principal de la ciudad, cuyo nombre no se expresa por su reputación. Era inevitable, quizás, que un hombre de carácter tan fuerte se creara enemigos. Ya durante las investigaciones sobre su tío, Lorenzo Ramírez de Prado, hubo intentos de manchar el nombre de la familia y varios testigos manifestaron dudas sobre su limpieza de sangre. No obstante, como ya he dicho, el ataque más virulento y prolongado contra él tuvo lugar durante los últimos años de su vida, coincidiendo con el deseo de sus dos hijos varones, Pedro y Lorenzo, de ser admitidos como familiares de la Inquisición. La solicitud, o mejor dicho, el secreto de las informaciones, y en particular los testimonios aportados por testigos, ofrecían una oportunidad perfecta para formular todo tipo de acusaciones contra los Ramírez, sobre todo el carácter de familia. Y las cajas de correspondencia entre los miembros del Tribunal de Llerena y sus superiores del Consejo en Madrid aportan información muy valiosa sobre la supuesta influencia ejercida por Francisco y las enemistades que él y sus allegados generaban. Veamos algunos de los pormenores de este interesante proceso. Como ya he dicho, los hermanos presentaron sus solicitudes al Consejo a comienzos de 1642 y se preveían pocos obstáculos. Su tío abuelo, Lorenzo Ramírez de Prado, fue admitido como familiar casi 20 años antes y su abuelo paterno había sido contador del Santo Oficio aquí en Llerena. No obstante, algunos miembros del tribunal estaban empeñados en el fracaso de la candidatura y en dañar el nombre de la familia para siempre. Lorenzo Gutiérrez, inquisidor visitante, informó al Consejo en Madrid de las opiniones manifestadas por varias personas, entre ellos un vecino que,
refiriéndose a Francisco, comentó años antes que estaba, y cito, admirado de la vanidad de este judío. Comentario repetido hasta la saciedad en Llerena, tanto que, cito de nuevo, hasta los niños lo sabían. Gutiérrez también informó que otros vecinos se referían a la familia como judíos por los 4 costados. Los enemigos de Francisco no desaprovecharon la oportunidad para descalificar a todos los que apoyaban la candidatura de sus hijos. Una campaña particularmente visceral se organizó para manchar el nombre de un amigo íntimo de la familia, Juan de Liaño, notario del secreto del propio tribunal. El ya citado Lorenzo Gutiérrez acusó a Liaño de falsificar las informaciones recabadas en 1629 acerca de los antecedentes de la madre de Lorenzo Ramírez de Prado, el gran político. Liaño fue denunciado también por incompetencia en la administración de los asuntos del tribunal y, lo más grave de todo, de divulgar los secretos, las deliberaciones secretas, a su amigo Francisco. Otra acusación formulada contra Liaño dio lugar a una investigación particularmente prolongada por parte del Consejo. Sus enemigos declararon que su apoyo a la candidatura de los hermanos Ramírez tenía una explicación muy sencilla. ¿Alguien lo sabe? Y el año que viene, en las jornadas, diré cuál es. No. Se había casado en secreto con la hermana de estos, Beatriz, la Tisbe de los versos de Caterina Clara. Según sus acusadores, Liaño no había solicitado el permiso del Consejo ni obtenido licencia para casarse con Beatriz, quien supuestamente estaba embarazada con el niño de ambos. Yo sugiero que mañana, cuando vayan caminando por las calles de la ciudad, pensando en los cotilleos de hace 400 años. Además, Liaño no se había atrevido a aportar las pruebas obligadas de la limpieza de sangre de su prometida, porque sabía que la falta de limpieza supondría la denegación de la licencia y, casi seguro, su cese como notario del tribunal. Por todas estas razones, decían sus acusadores, él tomó medidas para eliminar cualquier documento incriminador de los archivos de la Inquisición. Peor aún, según la común opinión, lo que dice en un archivo, hizo desistir a su propio hermano Fernando de su deseo de casarse con la misma chica, con Beatriz, por ser la moza notoriamente infectada. Liaño negó de forma rotunda estas acusaciones y pidió formalmente que se castigara a sus acusadores, sobre todo a su cabecilla, Pedro de Llerena Bracamonte, fiscal de la Inquisición, que hasta el año 1956, creo que fue, Luis, ¿no? Tenía una calle, aquí, Escalgas, ¿no? La calle Escalgas, sí. Por su pasado literario, pues tiene otro pasado que yo voy a contar ahora. Liaño presentó querella contra Pedro de Llerena, se llamaba Llerena en los archivos, que es Llerena en Bracamonte. Según Liaño, los rumores que corrían por la ciudad dañaban no solo su reputación, sino la de Beatriz. Y en su querella dijo, y cito, Llerena Bracamonte me ha expuesto a riesgo de perder la vida a manos de su padre, hermanos y deudos, por ser la materia de la obra tan sensible. El Consejo ordenó la paralización de las actuaciones en el caso de la solicitud de admisión a la familiatura
mientras se investigara el asunto del matrimonio. Mandaron interrogar a todas las personas que supuestamente habían asistido a la boda, y a pesar de las declaraciones de varios testigos que manifestaron que tal ceremonia nunca se había celebrado, y a pesar de la declaración tajante del párroco, Álvaro de Bastido, quien afirmó que era falsa la voz que había de dicho casamiento y entendía nacía de enemigos que en esta ciudad tenían el dicho don Juan de Leaño y don Francisco Ramírez, el visitador encargado de la investigación, Diego de Escolano, íntimo amigo de Pedro y Elena Bracamonte, concluyó que la pareja había contraído matrimonio. Así, juzgados y condenados. No obstante, tal conclusión carece de fundamento, dado que por los archivos parroquiales y otros documentos sabemos que Beatriz no se casó hasta 1664 y su marido no era Juan de Leaño. Y de hecho el marido murió horas después de la boda. Algo descubrió lo de... Yo creo que era un señor muy enfermo cuando se casó, un hombre mayor. Además, no tuvo descendencia nunca. El asunto de la supuesta boda ilegal entre Leaño y Beatriz se consideraba de tal gravedad que se dedicaron 2 años a comprobar la veracidad de las acusaciones. Y por razones que no han quedado claras, no existe referencia alguna al matrimonio a partir de julio de 1644. Y es posible que el Consejo de la Inquisición rechazara las acusaciones, dado que otras comprobaciones relacionadas con la solicitud de los hermanos siguieron su curso después de esa fecha. Si bien la principal arma utilizada fue el supuesto matrimonio entre Leaño y Beatriz, los enemigos de la familia recurrieron a otras estrategias para dañar el nombre y la reputación de Francisco Ramírez, su familia y personas consideradas afines a sus intereses. Existen en distintos legajos de la Inquisición varias referencias no del todo claras, perdón por la expresión, a nuestra autora, Caterina Clara, y a su hermana Beatriz, quienes, al parecer, fueron denunciadas por el Tribunal de Llerena por, cito, ciertas supersticiones y, en otra ocasión, por haber invocado a Moisés. El asunto llegó al Consejo de la Inquisición y las hermanas fueron advertidas de las graves consecuencias de una repetición de su conducta. También se intentó excluir de la lista de informantes toda persona sospechosa de tener simpatía hacia la familia. Como ya se ha mencionado, el gobernador de Llerena visitaba con demasiada frecuencia la casa familiar y por tanto no sería testigo imparcial. A Cristóbal Serrano y Juan Cabeza Morillo se les acusaba de ser marionetas bajo el control de Francisco Ramírez, mientras se decía de otro miembro del tribunal, Juan Montijo, que, y cito, se halla tan empeñado con ellos, porque don Francisco Ramírez lo regala, y a su mujer la traen en el coche, y la convidan a las fiestas de toros y otros festines, con esperanza de que el inquisidor Campo Méndez lo ha de nombrar por informante. Tanto temía Pedro de Llerena Bracamonte la posible influencia de estos allegados, que solicitó formalmente a sus superiores en Madrid mandar que don Juan de Leaño y don Juan Montijo no solo no acudan al secreto, pero si necesario fuese, estén fuera de la ciudad cuando se tratase este negocio. Vaya lío. Hubo otra acusación grave, por no decir muy curiosa, entre las muchas formuladas durante esta campaña contra Francisco. En una carta titulada El visitador avisa de algunas cosas sobre lo que pasa en el Correo Mayor de Llerena, Francisco Díaz de Cabrera recomendó a sus superiores en Madrid que no se enviara a Llerena la correspondencia de la Inquisición por la vía habitual, puesto que Ramírez y su supuesto yerno Leaño controlaban el correo e inspeccionaban las cartas que llegaban a la ciudad.
se dicen en Tenerife, agüita. También se les acusaba de haber convencido al recién nombrado administrador de la estafeta para que no aceptara el cargo, dado que supondría el fin de su acceso al correo. En una ocasión en concreto, ambos, Francisco y su yerno, habrían interceptado una carta confidencial al Consejo de la Inquisición. Cito de la carta de Díaz de Cabrera, que no lleva fecha, pero que seguramente fue escrita desde Llerena en julio de 1644. Se trata de una cita extensa, pero merece la pena por los detalles que cuenta. Antes que partiese de esa corte, me avisaron algunas personas que escribiese con recato, porque la estafeta de esta ciudad era poco segura. Y en particular, el mismo día que partí, me lo avisó don Diego Escolano, inquisidor de Toledo, que estuvo en esta ciudad muchos años, y me dijo que Juan Leaño y Francisco Ramírez tenían tanta mano con el correo, que tomaban de él las cartas que querían y las leían. La misma voz hallé en esta ciudad, donde se dice públicamente, pero no supe tuviese fundamento, hasta que, examinado a don Lorenzo Valverde en uno de los capítulos que estaba citado, dijo en su deposición que en una ocasión que el inquisidor don Cristóbal Serrano, por orden del Consejo, informó sobre el negocio, el asunto, de los Ramírez, habiendo puesto su carta en el pliego del tribunal para el Consejo, y vístola poner el mismo don Lorenzo, aquella misma noche, hallándose casualmente en casa del contador Juan Cabeza Morillo, supo que estaban juntos dicho contador Juan Montijo, notario del secreto, íntimo amigo de Juan de Leaño y Francisco Ramírez, y habiéndose detenido detrás de una puerta, vio que estaban leyendo la carta del dicho inquisidor para el Consejo que se había puesto aquel mismo día en el pliego. Cabe señalar que un miembro del tribunal, el antes mencionado Pedro de Llarena Bracamonte, solicitó una investigación formal para averiguar cómo Francisco pudiera tener tanta información de los asuntos secretos del tribunal. Bracamonte aportó como prueba una carta enviada por Francisco a un pariente suyo, en la que se refería a varios temas tratados por el tribunal. Pero él mismo, Bracamonte, fue obligado por Madrid a revelar cómo pudo tener en su poder dicha carta. De hecho, Llerena Bracamonte, el que daba nombre a una calle aquí por sus obras literarias, fue investigado a raíz de una larga lista de acusaciones hechas por sus propios compañeros, quienes manifestaron que no trataba de manera justa a los hermanos Ramírez debido a su enemistad personal con su padre. Las graves denuncias contra él se recogen en un documento extenso del año 1645, titulado Expediente de Visita, redactado con motivo de la visita de Llerena del inquisidor Francisco Antonio Díaz de Cabrera al Tribunal de la Inquisición de Llerena. Entre los primeros cargos enumerados por Díaz de Cabrera, leemos el siguiente: el haber hecho con tanto esfuerzo oposición a dichos don Pedro y don Lorenzo por encuentros y pasiones particulares. Otra acusación formulada contra el Llerena Bracamonte nos da una idea de los extremos a los que estaba dispuesto a llegar con tal de entorpecer la admisión de los Ramírez como familiares. Y cito textualmente del documento en cuestión. Se le hace cargo que, estando prohibido por carta acordada que no se hagan notas en los registros y papeles del secreto sin auto del inquisidor que lo mande, en contravención de esta orden, en el índice de penitenciados, en una partida de la letra A que dice Álvar Núñez, está añadida en su letra una nota que dice: este es hermano del bisabuelo de Francisco Ramírez, que se llamó Ruy García. La cual parece haberse puesto más con pasiones y mala voluntad que con la atención que en semejantes materias debe haber.
Pues dicho Álvaro Núñez consta de su proceso ser hijo de Gonzalo García de Guadalcanal, y Ruy García parece, del libro de genealogías, haberlo sido de García González, vecino de Fuente de Cantos, con que no puede ser cierto que sean hermanos Ruy García y Álvaro Núñez. Esa fue la conclusión a la que llegó la Inquisición al investigar a Llerena de Bracamonte. Peor aún, leemos en el siguiente cargo lo siguiente: se le hace cargo que, habiéndose sacado para calificar oraciones y supersticiones de las delaciones que de sí hicieron doña Beatriz y doña Ramírez por el señor don Martín de Celaya, diciendo en ellas una mujer de 18 años, sin tocarle por su oficio, las copió de su letra y mudó el principio diciendo una mujer de edad de 30 años de raíz infecta, no constando del proceso uno ni otro, que es verosímil las hizo para agravar la culpa de las susodichas por la enemistad que tiene con don Francisco Ramírez. Las malas relaciones entre Llerena de Bracamonte y Francisco Ramírez por el asunto de la pretensión de los dos hijos de este queda reflejada en otro expediente en el que leemos lo siguiente: ha cobrado gran odio, dicho don Francisco, contra el inquisidor don Pedro de Bracamonte, y ha dicho que lo ha de matar, y lo persigue con testimonios imputándole cosas indignas de su oficio de persona, y busca personas que escriban contra él al consejo. Bueno, volviendo a Francisco Ramírez, sería ingenuo aceptar como veraces todas las denuncias formuladas contra él, de las que hemos hablado ya. Aún así, no podemos negar que intentara influir en el resultado de las investigaciones iniciadas a raíz de la solicitud de admisión a la familiatura de sus dos hijos. Existen distintas pruebas en los archivos de la Inquisición que revelan sus esfuerzos por obtener apoyo en otras localidades, con el fin de contrarrestar las acciones de sus enemigos y los posibles testimonios negativos. Por ejemplo, pidió ayuda a Pedro de Cuellar, su primo, y a Cristóbal Reyes, notario de la Inquisición, para garantizar un buen número de testigos afines en Fuente de Cantos, de donde procedía la familia. Francisco era plenamente consciente de que su intervención podría acarrear consecuencias. En una carta de noviembre de 1645, alerta a Reyes sobre la probabilidad de que él y otros serían interrogados de nuevo. Escribe: estas cosas no son para escribirlas, sino hablarlas. Y podría venirme gran riesgo de que se supiese que yo daba estas advertencias. Y pues vuestra merced, el ministro, las sabrá callar y perdonar. De los documentos guardados en los distintos legajos del Archivo Histórico Nacional, de otros se encuentran aquí, en el propio Archivo Municipal de Llerena, recientemente digitalizado, según parece. Sí, está colgado en la cruz. Podemos formar una imagen bastante precisa de un individuo muy influyente que había ganado la enemistad de muchos de sus compañeros regidores del Cabildo, por su carácter fuerte, por negarles su apoyo en ciertos asuntos, etc. Sus relaciones de amistad con políticos importantes y la aristocracia provocaban recelos y envidia. Aunque quizás no tanto como sus enemigos nos quieren hacer creer, no cabe duda de que Ramírez aprovechó su situación privilegiada para sus propios fines. Al parecer no había término medio en Llerena. Las personas de Llerena o le brindaban su apoyo o respaldaban al numeroso grupo de sus enemigos declarados. La ciudad estaba dividida en dos facciones, en guerra entre sí, y la opinión manifestada en el verano de 1644 por Francisco de Cea, el inquisidor a quien se le encomendó el caso de los hermanos Ramírez, es muy reveladora. Hallamos esta ciudad dividida en bandas sobre este negocio, y mirándonos todos a las manos y siendo opuestas las parcialidades, no ha de ser muy fácil conseguir la satisfacción entre ambas. No es de extrañar, por tanto, que el proceso
fuera largo y complejo. En septiembre de 1644, Cristóbal Serrano escribió a sus superiores en Madrid para informarles de que, en cumplimiento de sus instrucciones, había revisado más de 1000 causas de fe antiguas que estaban arrinconadas entre los papeles de la Inquisición y cuántos procesos criminales se han hecho desde que se fundó la Inquisición. Y todo ello para comprobar si algún pariente lejano de los Ramírez figuraba entre los juzgados. Las investigaciones abarcaron un ámbito geográfico muy extenso y los testimonios podían durar días en cada localidad. Por ejemplo, sabemos que se desplazaron a Madrid, Salamanca, Zafra, Jerez de la Frontera, Sevilla, Llerena, y habían dedicado un total de 144 días a los interrogatorios de testigos solo durante esta fase de la investigación. Además de largo y complejo, el proceso era bastante costoso. Y en este sentido, es importante saber que los gastos de las actuaciones corrían a cargo del solicitante o de su familia, con lo cual interesaba prolongar el asunto, ¿no?, para hacer caja. Y a pesar de la situación acomodada de la familia, el proceso parece haber tenido un impacto grave sobre las finanzas de Francisco. Hay cartas donde él pide aplazamientos del pago. Pagó 2.200 reales de vellón en julio de 1645. Pidió un aplazamiento para abonar los 400 ducados que debía, y el inquisidor escribió al consejo para decir que todavía no los había pagado. Para ir concluyendo mi conferencia, la documentación analizada aporta valiosas pruebas de los procedimientos seguidos para investigar la limpieza de sangre de los solicitantes de puestos de rango menor, pero socialmente apetecibles dentro de la jerarquía del Santo Oficio. También, cosa que me ha interesado mucho, evidencia las oportunidades que se abrían para que aflorasen enemistades, incluso dentro del propio Tribunal de Llerena, dando lugar a acusaciones que a su vez prolongaban el proceso durante varios años. Los archivos contienen muchísimas denuncias por imparcialidades, malas prácticas, y los miembros del tribunal se lanzaban descalificaciones de todo tipo, generando a su vez otras peticiones de intervención por parte del Consejo. Volviendo al caso que nos ocupa, curiosamente, a partir de 1646 ya no se hace referencia a las investigaciones y por alguna razón no consta el resultado de todo este proceso. Solo podemos especular en cuanto a los motivos, pero no hay que descartar que los aspirantes retirasen sus candidaturas a la luz de las controversias surgidas. Pedro Ramírez se marchó de Llerena poco después, en un poder otorgado por su padre en marzo del 48, figura como residente en Granada, ciudad en que representa a su padre en un asunto, un pleito, ante la Real Chancillería. Pedro llegó a ocupar importantes cargos administrativos y solía enumerar en los documentos que firmaba sus múltiples responsabilidades. Es poco probable que hubiera omitido el cargo de familiar de la Inquisición en caso de haber sido admitido. Coincidiendo con la marcha de Pedro a Granada, su hermano pequeño, y algo más descabellado, debo decir, Lorenzo, se vio inmerso en un escándalo en Llerena cuando se supo que, a raíz de una aventura amorosa con una sirviente de la familia, fue padre de un hijo ilegítimo. Un cura de la ciudad, Juan del Castillo, se hizo cargo del niño, el nombre Manuel, y Francisco Ramírez gestionó rápidamente un matrimonio para la criada con un tal fulano de una localidad cercana. Y el 11 de marzo de 1650, Lorenzo firmó un poder autorizando a su madre y a su hermano Pedro, su padre había fallecido el año anterior, a hacerse cargo de sus bienes en España. Y se marchó a Guatemala y no volvió. A modo de conclusión, la tarea del investigador es a menudo una labor solitaria, sobre todo en el caso de personas que vivieron hace muchos años,
como es el caso que nos ocupa aquí. Uno puede pasar días, semanas, incluso meses, consultando fuentes antiguas para encontrar algo que a lo sumo sirve para una nota a pie de página, en un artículo, un libro o una tesis, como seguramente saben los miembros de la Sociedad Extremeña de Historia. No obstante, como he intentado demostrar en esta conferencia, de vez en cuando surge un momento que yo llamo eureka, cuando los ojos, aunque cansados después de interminables horas de lectura de documentos antiguos y a veces muy poco legibles, de repente se fijan en un nombre que te suena y decides tirar del hilo a ver dónde te lleva. En mi caso, una referencia aparentemente inocua a la celebración de tardes musicales, el solfeo con las hermanas, en una casa provincial del siglo XVII, me ha ayudado a dibujar con mayor precisión la historia de una familia que me es de gran interés personal por ser uno de sus miembros, una de las escritoras más fascinantes, pero menos estudiadas de la época. Gracias por haberme dado la palabra esta noche aquí en Llerena, pero quiero dar la última palabra a Catalina Clara, autora de un poema corto en el que hace referencia precisamente a la Inquisición. No sé si se podrá leer aquí. ¿Se lee? Sí, sí. Muy bien pueden apostar, si se permite decir, el fiscal a divertir y el secretario a cansarse. Por consejo le he de dar al visitador fiel, para no hacer el cruel trabajo tan ordinario, que escriba como secretario y que visite sin él. Catalina Clara Rodríguez de Guzmán. Muchísimas gracias, señores. Muchas gracias, profesor. Si alguien tuviera alguna cuestión o alguna pregunta, pues estamos a tiempo de que Carlos la pueda contestar. O vamos a cenar. O nos vamos a cenar, efectivamente. Bueno, tengo que decir que el motivo de que esté aquí el profesor Carmen Lawin y que hayamos dedicado este evento a Catalina Clara no es ni más ni menos que el año pasado, además de que fue el 5º centenario del nacimiento de Cieza de León, también era el 5º centenario del nacimiento de la poetisa de 400, de Catalina Clara. Y bueno, pues no parecía oportuno pues hacer un pequeño desagravio sobre aquel olvido que no fue intencionado ni mucho menos, y por eso es el motivo de haber dedicado este evento a nuestra poetisa y de haber contado con la inestimable colaboración y trabajo del profesor Carlos. También tengo que anunciar que este año, hace escasamente un mes, celebramos conjuntamente la Universidad Popular y la Biblioteca Municipal Arturo Gazú un encuentro de poesía, el que ha sido el primer encuentro de poesía en Llerena. La verdad es que fue un evento bastante bonito, participaron 42 poetas y nos ha animado a continuar con estos encuentros de poesía en Llerena. Pensamos que sería muy oportuno pues que de ahora en adelante el encuentro de poesía en Llerena pues lleve el nombre de Catalina Clara, Ramírez de Guzmán, y sería pues encuentro de poesía Catalina Clara en Llerena. Esperemos que salga bien y que también sirva de homenaje y de desagravio a esta gran figura de la literatura que es nacida aquí en Llerena. Y murió en 1684-85. Alguien ya sabe por qué le digo. Bueno, pues sin más, agradecerles su presencia, esperamos que hayan pasado bien. Y como dije al principio, al fondo de la sala están preparados los libros de acta de la jornada del año pasado para todo aquel que se quiera hacer de uno de ellos. Buenas noches.